Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 9 del libro primero, donde se verá la manera de emplear ese talento de cazador furtivo y esa puntería segura que influyó en la condena de 1796. Cruzábanse los avisos en la barricada. La pieza de artillería iba a empezar de nuevo, y con aquella metralla todo habría concluido en un cuarto de hora. Era de absoluta necesidad amortiguar los tiros. Es preciso poner ahí un colchón, dijo Enjolras. No hay ninguno, respondió Combeferre. Los ocupan los heridos. Juan Valjean, sentado aparte en un guardacantón junto a la esquina de la taberna, con el fusil entre las piernas, no había tomado parte hasta entonces en nada de lo que pasaba. Parecía no oír a los combatientes decir, aludiendo a él: ¡un fusil inútil! Al dar Enjolras la orden, Juan Valjean se levantó. Recordará el lector que cuando llegó el tropel de gente a la calle de la Chanvrerie, una vieja, por miedo a las balas, había colgado de la ventana un colchón. Esta ventana pertenecía a una buhardilla y estaba sobre el techo de una casa de 6 pisos, algo fuera de la barricada. El colchón, puesto al través y apoyado por debajo en 2 varas de tender ropa, estaba sostenido por arriba en 2 cuerdas, que parecían desde lejos 2 hilos, atadas a clavos fijos en el dintel de la buhardilla. Veíanse destacarse distintamente las 2 cuerdas, como si fuesen 2 cabellos. ¿Hay quien me preste una carabina de 2 cañones? Dijo Juan Valjean. Enjolras, que acababa de cargar de nuevo la suya, se la entregó. Juan Valjean apuntó a la buhardilla y tiró. Una de las cuerdas estaba rota y el colchón no pendía ya más que de un hilo. Juan Valjean disparó el segundo tiro y la segunda cuerda golpeó en los vidrios de la buhardilla. El colchón resbaló por entre las 2 varas y cayó a la calle. La barricada aplaudió. Todos gritaron: ¡un colchón! ¡un colchón! Sí, dijo Combeferre, pero ¿quién irá a traerlo? El colchón había caído, en efecto, por fuera de la barricada, entre los sitiados y los sitiadores, y como la muerte del sargento de artillería había exasperado a la tropa, los soldados, desde algunos momentos antes, se habían tendido boca abajo detrás de la línea de adoquines levantada por ellos, y para suplir el forzoso silencio de la pieza, que callaba hasta reorganizar su servicio, habían roto el fuego contra la barricada. Los insurrectos no respondían a aquella descarga de fusiles para ahorrar las municiones. La fusilería se estrellaba en la barricada, pero llenaba de balas la calle, que tenía un aspecto terrible. Juan Valjean salió por la cortadura, entró en la calle, atravesó aquel huracán de balas, fue al colchón, le cogió, se le echó a cuestas y volvió a la barricada. Él mismo puso el colchón en la cortadura, fijándole contra la pared de modo que no lo viesen los artilleros. Ejecutado esto, se aguardó la descarga de metralla. No se hizo esperar. El cañón vomitó con un rugido su carga, pero no hubo rebote. La metralla se amortiguó en el colchón. Habíase logrado el efecto previsto y la barricada se había salvado. Ciudadano, dijo Enjolras a Juan Valjean, la república os da las gracias. Bossuet admiraba y reía. Es inmoral, exclamó, que un colchón posea tan gran virtud. Es el triunfo de la debilidad sobre la fuerza. Pero, de todos modos, gloria al colchón que anula los cascos de metralla. Fin del capítulo 9. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 10 del libro primero. Aurora. En aquel momento se despertaba Cosette. Su cuarto era estrecho, aseado, discreto, con una gran ventana a oriente que daba al patio interior de la casa. Cosette no sabía nada de lo que pasaba en París. No estaba allí la víspera
y ya se había retirado a su cuarto cuando la tía Santos dijo: «Parece que hay alboroto». Durmió pocas horas, pero bien. Tuvo dulces sueños, contribuyendo quizá algo a esto la extremada blancura de su cama. Habíasele aparecido Mario inundado de claridad, y como al despertar le daba el sol en los ojos, se le figuró que seguía soñando. Su primer pensamiento, cuando salió de aquel ensueño, fue de alegría. Cosette se sintió tranquila. Experimentaba, como Juan Valjean algunas horas antes, esa reacción del alma que no quiere bajo concepto alguno la desgracia, y se puso con todas sus fuerzas a esperar sin saber por qué. De improviso le asaltó una angustia indecible. Hacía 3 días que no había visto a Mario, pero reflexionó que debía haber recibido su carta, que sabía dónde estaba, y que, hallándose dotado de tanto talento, encontraría medio de acercarse hasta ella, y muy pronto sin duda, quizá aquella misma mañana. Era ya día claro, pero por la disposición horizontal del rayo de luz creyó que amanecía. Había que levantarse, no obstante, para recibir a Mario. Sentía que le era imposible vivir sin Mario, y parecíale suficiente razón esta para que viniese. No había nada que objetar. El argumento era concluyente, pues no llevaba ya 3 días de padecer, 3 días sin ver a Mario. Atrocidad inaudita. Dios había querido probarla, pero la prueba había terminado, y Mario iba a llegar, portador de buenas noticias. Tal es la juventud, se enjuga pronto los ojos, y considerando inútil el dolor, no lo acepta. La juventud es la sonrisa del porvenir ante un desconocido, ante sí mismo. Nada para ella más natural que ser dichosa. Parece que su respiración está formada de esperanza. Por lo demás, Cosette no podía recordar lo que Mario le había dicho a propósito de aquella ausencia, que solo debía durar un día, ni cómo se la había explicado. Todos habrán advertido la habilidad de una moneda que cae al suelo para ocultarse y atormentar al que la busca. Hay pensamientos que se divierten de igual modo a nuestra costa, escondiéndose en una celdilla del cerebro. En vano corremos tras él. La memoria no consigue apoderarse del fugitivo. Cosette no dejaba de sentir cierto despecho al notar que el recuerdo le era rebelde, pues juzgaba criminal en ella el olvido de las palabras que Mario había pronunciado. En cuanto dejó el lecho, se apresuró a cumplir con las 2 atenciones del alma y del cuerpo, la oración y el tocador. Puédese, en un caso, introducir al lector en la alcoba nupcial, pero no en el dormitorio de una virgen. Apenas lo osaría el verso, y no debe intentarlo siquiera la prosa. Es el interior de una flor aún cerrada, es una blancura en la sombra, es la célula íntima de un no abierto lirio, que no debe mirar el hombre mientras no lo haya mirado el sol. La mujer todavía capullo es sagrada. El lecho inocente que se descubre, la adorable semidesnudez que tiene miedo de sí misma, el blanco pie que se refugia en una chinela, la garganta que se vela delante de un espejo, como si el espejo tuviera ojos, la camisa que se apresura a subir y ocultar los hombros al menor ruido de un mueble que cruje o de un carruaje que pasa, las cintas atadas, los corchetes abrochados, los cordones atacados, el estremecimiento de frío y de pudor, la especie de susto que denotan todos los movimientos, la inquietud casi alada donde nada hay que temer, las fases sucesivas del vestido tan bellas como las nubes de la aurora. Todas estas cosas no conviene describirlas y es ya demasiado indicarlas. La mirada del hombre debe mostrarse aún más religiosa ante una joven que sale del lecho que ante una estrella que aparece en el horizonte. La posibilidad de alcanzar debe convertirse en aumento de respeto. La pelusa del melocotón, el polvillo de la ciruela, el radiante cristal de la nieve, el ala de la mariposa polvoreada de plumas, son objetos groseros si se comparan con esa castidad que ni aun sabe que es casta.
La joven es un bosquejo de sueño y no es todavía una estatua. Ocúltase su alcoba en la parte sombría del ideal. El indiscreto tacto de la mirada materializa esa vaga penumbra. Contemplar, en este caso, es profanar. No mostraremos, pues, ninguno de esos suaves cuidados femeniles que acompañaron el despertar de Cosette. Un cuento oriental dice que Dios había hecho blanca la rosa, pero que habiéndola mirado Adán en el momento de entreabrirse, tuvo vergüenza y se puso rosada. Nosotros somos de los que se sienten sobrecogidos delante de las jóvenes y de las flores, por juzgarlas dignas de veneración. Cosette se vistió muy pronto y se peinó, lo cual era sencillísimo en aquel tiempo, pues entonces las mujeres no se ahuecaban el pelo con las almohadillas ni se ponían miriñaques en la cabeza. Después abrió la ventana y miró alrededor, esperando descubrir algún trozo de calle, una esquina de casa o de empedrado y divisar en ella a Mario. Pero no se veía nada de lo que pasaba afuera, por hallarse el patio interior rodeado de pared y sin más salida que a unos jardines. Cosette declaró que aquellos jardines eran horrorosos y por la primera vez de su vida le parecieron feas las flores. Mucho más le habría gustado ver el menor pedazo de calle, y así tomó el partido de dirigir al cielo los ojos, como si creyese que Mario podía también venir de allí. De repente empezó a llorar, y no era efecto de la movilidad de su alma, sino consecuencia de las esperanzas agotadas, resultado de su situación. Sintió confusamente un no sé qué horrible, de esas visiones que lleva el aire dentro de sí, y dijo en su interior que no estaba segura de nada, que perderse de vista era de todos modos perderse, y la idea de que Mario pudiera venir hacia ella del cielo se le representó no ya con colores agradables, sino lúgubres. Después, nubecillas pasajeras, recobró la calma y la esperanza, luciendo de nuevo en su rostro esa sonrisa candorosa, pero que confía en Dios. Todos dormían aún en la casa. Reinaba un silencio de provincia y no se había abierto ningún postigo. La portería estaba cerrada. La tía Santos no se había levantado y Cosette supuso naturalmente que sucedería lo propio a su padre. Preciso era todo lo que había padecido y lo que entonces padecía para calificar en su interior a éste de malo por haberla traído allí. Pero contaba con Mario, pues el eclipse de esta luz era imposible de todo punto. Percibía de vez en cuando, a cierta distancia, como sacudimientos sordos y decía: «Es raro que abran y cierren las puertas cocheras tan temprano». Eran los disparos del cañón contra la barricada. Había a unos pocos pies más abajo de la ventana de Cosette, en la antigua cornisa negra de la pared, un nido de golondrinas, algo saliente, de suerte que se podía desde arriba ver el interior de aquel pequeño paraíso. La madre, a la sazón, cubría con sus alas en forma de abanico a sus hijuelos, y el padre revoloteaba, iba, volvía, trayendo en el pico comida y besos. El naciente día doraba aquel dichoso nido. La gran ley, multiplicaos, se veía allí sonriente y augusta, bañando la gloria de la mañana el dulce misterio. Cosette, con los cabellos inundados de sol y el alma llena de quimeras, iluminada dentro por el amor y fuera por la aurora, se inclinó como maquinalmente, y casi sin atreverse a confesar que pensaba al mismo tiempo en Mario, se puso a mirar aquellas aves, aquella familia, aquel macho y aquella hembra, aquella madre y aquellos hijos, con esa profunda inquietud que los nidos causan en las vírgenes. Fin del capítulo 10. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 11 del libro primero. El tiro de fusil certero y que no mata a nadie. El fuego de la tropa continuaba, alternando la fusilería y la metralla, sin gran daño a la verdad. Solo padecía la parte alta de la fachada de Corinto. Poco a poco iba perdiendo su forma
la ventana del primer piso y las buhardillas del tejado, acribilladas de cascos de metralla y de balas. Los combatientes, apostados allí, tuvieron que marcharse. Por lo demás, esta es la táctica que se observa en el ataque de las barricadas. Se tira por mucho tiempo, a fin de agotar las municiones de los insurrectos, si cometen la falta de contestar a los disparos. Cuando se conoce por la disminución de estos que no tienen ya balas ni pólvora, se da el asalto. Enjolras no había caído en el lazo y la barricada no contestaba. A cada descarga, Gavroche se ahuecaba el carrillo con la lengua, señal de gran desdén. Bueno, decía, rasgad el lienzo, pues necesitamos hilas. Courfeyrac interpelaba a la metralla por el poco efecto que producían sus cascos y decía al cañón: «Te vuelves difuso, pobre hombre». En la batalla hay misterios como en el baile de máscaras. Probablemente el silencio del reducto empezaba a causar inquietud a los sitiadores, y el temor de algún incidente imprevisto excitó en ellos el deseo de ver claro al través de aquel montón de adoquines y de saber lo que pasaba detrás de aquella pared impasible que recibía los tiros sin dignarse contestar. De repente, los insurrectos divisaron un casco que reflejaba los rayos del sol en el tejado de una casa vecina. Era un bombero que, apoyado en una chimenea, parecía estar allí de centinela, dominando con su vista toda la barricada. «Es un testigo incómodo», dijo Enjolras. Juan Valjean había devuelto la carabina a Enjolras, pero tenía su fusil. Sin decir palabra, apuntó al bombero, y un segundo después el casco, herido por la bala, cayó con estrépito a la calle. El bombero, asustado, se alejó más que deprisa. Sucedióle otro observador. Era oficial. Juan Valjean, que había vuelto a cargar el fusil, apuntó al recién venido, y el casco del oficial fue a reunirse al del soldado. El oficial no insistió más, desapareciendo con igual presteza que el bombero. Esta vez se comprendió la advertencia y nadie reemplazó a aquellos dos. Se había renunciado a espiar la barricada. «¿Por qué no habéis matado a esos hombres?», preguntó Bossuet a Juan Valjean. Juan Valjean no respondió. Fin del capítulo 11. Los Miserables de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 12 del libro primero. El desorden partidario del orden. Bossuet dijo por lo bajo a Combeferre: «No ha contestado a mi pregunta». «Es un hombre que hace el bien a tiros», observó Combeferre. Los que conservan algún recuerdo de esta época ya lejana saben que la Guardia Nacional de las Afueras combatió con valor contra las insurrecciones. Mostróse particularmente encarnizada e intrépida en las jornadas de junio de 1832. Los buenos taberneros de París y de los alrededores, cuyos establecimientos dejaba el motín sin parroquia, se ponían furiosos ante el espectáculo de su sala de baile desierta, sacrificándose en aras del orden representado por el figón. En aquel tiempo, vulgar y heroico a la vez, ante las ideas que tenían sus caballeros, se elevaban los intereses con sus paladines. El prosaísmo del móvil no quitaba nada a la bravura del movimiento. Los banqueros, viendo disminuirse su montón de escudos, entonaban la marsellesa. Vertíase líricamente la sangre en favor del mostrador, defendiendo con entusiasmo lacedemónico la tienda, ese inmenso diminutivo de la patria. En el fondo, justo es decirlo, todo era grave allí. Los elementos sociales entraban en la lucha mientras llega para ellos el día de entrar en equilibrio. Otra de las cosas que caracterizaban aquella época era la anarquía mezclada con el gubernamentalismo, nombre bárbaro del partido correcto. Defendíase el orden con indisciplina, el tambor tocaba llamada de repente, por orden y antojo de tal o cual coronel de la Guardia Nacional.
El capitán fulano marchaba al combate por inspiración. El guardia nacional zutano salía al campo en favor de su idea y peleaba por su cuenta. En los momentos de crisis, en las jornadas, se seguía menos el consejo de los jefes que el de los instintos. Había en el ejército del orden verdaderos guerrilleros, los unos de espada como Fannicot, los otros de pluma como Enrique Fonfrède. La civilización, representada desgraciadamente en aquella época más bien por un agregado de intereses que por un grupo de principios, estaba o se creía en peligro y lanzaba el grito de alarma. Todos, constituyéndose en centro, la defendían, le prestaban auxilio y protección, y el primero que llegaba se imponía la obligación de salvar la sociedad. A veces el celo iba hasta el exterminio. Un piquete de guardia nacional se constituía por autoridad privada, en consejo de guerra, y juzgaba y ejecutaba en 5 minutos a los insurrectos que caían prisioneros. Un tribunal improvisado de esta clase juzgó y condenó a Jean Prouvaire. Feroz ley de Lynch que ningún partido tiene derecho a echar en cara a los demás, pues así se aplica por la República en América como por la monarquía en Europa. Complicábase esta ley de Lynch con las equivocaciones a que daba margen. Cierto día de motín, un joven poeta, llamado Pablo Amand Garnier, fue perseguido en la Plaza Real por un soldado con la bayoneta calada, y no pudo evitar la muerte sino refugiándose en la puerta cochera del número 6. Oíase gritar: «¡A ese, que es sansimoniano!», y querían matarle. Ahora bien, la causa de todo aquello era que llevaba bajo el brazo un tomo de las memorias del duque de Saint-Simon, un guardia nacional que había leído en el dorso del libro Saint-Simon, y bastó para que gritase: «¡Matarle!». El 6 de junio de 1832, una compañía de guardias nacionales de las afueras, que mandaba el capitán Fannicot antes mencionado, se hizo diezmar por puro capricho en la calle de la Chanvrerie. El hecho, aunque raro, consta de la sumaria formada a consecuencia de aquella insurrección. El capitán Fannicot, ciudadano impaciente y osado, especie de guerrillero del orden, de esos que acabamos de caracterizar, fanático e indómito partidario del gobierno, no pudo resistir al gusto de hacer fuego antes de la hora fijada, y a la ambición de tomar la barricada él solo, esto es, con su compañía. Exasperado por la aparición sucesiva de la bandera roja y de la levita vieja de Mabeuf, que tomó por la bandera negra, criticaba en voz alta a los generales y a los jefes de los cuerpos, quienes, reunidos en consejo, no creían llegado aún el momento del asalto decisivo, y dejaban, según la célebre frase de uno de ellos, guisarse la insurrección en su propia salsa. En cuanto a él, parecíale la barricada ya en sazón, y como es natural que lo que está en sazón caiga, quiso probar. Mandaba a hombres tan resueltos como él, a furiosos, según el dicho de un testigo. Su compañía, la misma que había fusilado al poeta Jean Prouvaire, era la primera del batallón situado en la esquina de la calle. Cuando menos se esperaba, el capitán lanzó su gente contra la barricada. Este movimiento, ejecutado con mejor deseo que estrategia, costó caro a la compañía de Fannicot. Antes que llegase a los 2/3 de la calle, una descarga general de la barricada la recibió, y 4 de los más audaces que corrían a la cabeza fueron muertos a boca de jarro al pie mismo del reducto. Entonces aquel pelotón de guardias nacionales valientes, pero sin la tenacidad militar, hubo de replegarse después de alguna vacilación, dejando tras de sí 15 cadáveres. Aquel instante de vacilación dio a los insurrectos tiempo para volver a cargar las armas, y otra descarga muy mortífera alcanzó a la compañía antes de que pudiera doblar la esquina de la calle, que era su abrigo. Un momento se vio cogida entre 2 metrallas y recibió el fuego del cañón, que, no teniendo orden en contrario, seguía con sus disparos.
El intrépido e imprudente Fannicot fue una de las víctimas de esta metralla. Matóle el cañón, esto es, el orden. Aquel ataque, más furioso que formal, irritó a Enjolras. «¡Imbéciles!», dijo. «Envían a su gente a morir y nos hacen gastar las municiones para nada». Enjolras hablaba como verdadero general de motín. La insurrección y la represión no luchan con armas iguales. La insurrección, que se agota pronto, no tiene sino un número limitado de tiros y de combatientes. Imposible es reemplazar una cartuchera que se vacía o un hombre que sucumbe. La represión, como cuenta con el ejército, no se cuida de los hombres, y como tiene el parque de Vincennes, poco le importa desperdiciar pólvora ni balas. La represión dispone de tantos regimientos como defensores hay en la barricada, y de tantos arsenales como cartucheras poseen los insurrectos. Son, pues, luchas de 1 contra 100, que terminan siempre por destruir la barricada, a menos que la revolución, surgiendo bruscamente, no venga a arrojar en la balanza su flamígera espada de arcángel. Esto a veces sucede, y entonces el levantamiento es general. Los empedrados entran en efervescencia, pululan los reductos populares. París se estremece soberanamente, despréndese el quid divinum, y hay en el aire un 10 de agosto, un 29 de julio, aparece una prodigiosa luz. La boca abierta de la fuerza retrocede, y el ejército, ese león, ve entre sí, de pie y tranquilo, ese profeta, la Francia. Fin del capítulo 12. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 13 del libro primero. Claridades pasajeras. En el caos de sentimientos y pasiones que defienden una barricada se encuentra de todo: bravura, juventud, pundonor, entusiasmo ideal, convicción, encarnizamiento de jugador y, más que nada, intermitencias de esperanza. Una de esas intermitencias, uno de esos vagos estremecimientos de esperanza, se experimentó de improviso y cuando menos se creía en la barricada de la Chanvrerie. «Escuchad», exclamó de repente Enjolras desde su atalaya. «Figúraseme que París se despierta». Es sabido que en la mañana del 6 de junio la insurrección tuvo por 1 o 2 horas cierta recrudescencia. La obstinación de la campana de Saint-Merry animó algunas ilusiones. En las calles de Poirier y de Gravilliers se empezaron a levantar barricadas. Delante de la puerta de San Martín, un joven, armado con una carabina, atacó solo a un escuadrón de caballería. Al descubierto, en medio del boulevard, puso una rodilla en tierra, apuntó, tiró, mató al que mandaba el escuadrón y se volvió diciendo: «Otro más que no nos hará ya daño». Fue acuchillado. En la calle de San Dionisio, una mujer, situada detrás de una celosía corrida, hacía fuego contra la guardia municipal. A cada tiro se veían temblar las hojas de la celosía. Un chico de 14 años, que llevaba los bolsillos llenos de cartuchos, fue preso en la calle de la Cossonnerie. Varios cuerpos de guardia fueron atacados. A la entrada de la calle Bertin-Poiré, un fuego de fusilería muy vivo y de todo punto imprevisto acogió a un regimiento de coraceros, a cuya cabeza marchaba el general Cavaignac de Baragne. En la calle Planche-Mibray se arrojaron de los últimos pisos sobre la tropa tiestos de loza vieja y utensilios de cocina, lo cual era mala señal. Tanto que, al noticiarse este hecho al mariscal Soult, el veterano de Napoleón se puso pensativo, acordándose de la frase de Jussieu en Zaragoza: «Estamos perdidos cuando las viejas nos vierten sus vasos de noche sobre la cabeza». Estos síntomas generales que se manifestaban en el momento de creerse localizado el motín, esta fiebre de cólera
que volvía a tomar fuerza, estas chispas que volaban acá y allá por cima de las masas profundas de combustible llamadas los arrabales de París, todo este conjunto alarmó a los jefes militares, que se dieron prisa a apagar aquellos principios de incendio. Aplazóse para después que estas chispas se extinguieran el ataque de las barricadas Maubert, Chambéry y Saint-Merry, a fin de tener que habérselas con ellas solas y de concluir de una vez todo. Lanzáronse columnas a las calles donde había fermentación, barriendo las grandes, registrando las pequeñas a derecha y a izquierda, ya con precaución y lentitud, ya al paso de carga. La tropa derribaba las puertas de las casas desde donde se había hecho fuego, y al mismo tiempo piquetes de caballería dispersaban los grupos de los bulevares. No se verificó esta represión sin ruido, sin ese estrépito tumultuoso propio de los choques del ejército y el pueblo. Esto era lo que percibía Enjolras en los intervalos de la fusilería y la metralla. Había visto, además, pasar por la esquina de la calle heridos en parihuelas, y dijo a Courfeyrac: «Esos heridos no son de aquí». La esperanza duró poco. Aquella claridad no tardó en eclipsarse. En menos de media hora, lo que había en el aire se desvaneció. Fue a modo de un relámpago sin rayo, y los insurrectos sintieron volver a caer sobre ellos esa especie de chapa de plomo que la indiferencia del pueblo arroja sobre los que se obstinan en resistir ya abandonados. Había abortado el movimiento general, que pareció bosquejarse vagamente, y así la atención del ministro de la guerra y la estrategia de los generales podían concentrarse ya en las 3 o 4 barricadas que aún se sostenían. El sol subía en el horizonte. Un insurrecto interpeló a Enjolras: «¿Tenemos hambre? ¿De veras vamos a morir aquí sin comer?» Enjolras, siempre apoyado en su almena y sin apartar los ojos del extremo de la calle, hizo con la cabeza una señal afirmativa. Fin del capítulo 13. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 14 del libro primero, donde se leerá el nombre de la querida de Enjolras. Courfeyrac, sentado en su adoquín junto a Enjolras, continuaba insultando al cañón, y cada vez que pasaba, con su monstruoso ruido, esa sombría nube de proyectiles que se denomina la metralla, lanzábale una bocanada de sarcasmos. «Echa los bofes, infeliz animal. Me das lástima. Te desgañitas en vano. Eso no es trueno, sino tos». Y todos reían a su alrededor. Courfeyrac y Bossuet, cuyo buen humor se aumentaba con el peligro, sustituían, como las señoras Caron, el chiste al alimento, y a falta de vino escanciaban a todos alegría. «Admiro a Enjolras», decía Bossuet. «Su impasible temeridad me maravilla. Vive solo y por lo mismo quizá es algo triste. Enjolras se queja de su grandeza, que le obliga a permanecer viudo. Todos nosotros tenemos más o menos queridas que nos vuelven locos, esto es, valientes. Cuando se está enamorado como un tigre, no es extraño que se pelee como un león. Así nos vengamos de las malas pasadas que nos juegan las señoras grisetas. Roldán se hace matar para dar un disgusto a Angélica. Todos nuestros actos heroicos provienen de nuestras mujeres. Un hombre sin mujer es una pistola sin piedra. La mujer es la que hace disparar al hombre. Pues bien, Enjolras no tiene mujer, no está enamorado, y sin embargo halla medio de ser intrépido. Es cosa inaudita poder ser frío como la nieve y atrevido como el fuego. Enjolras no parecía escuchar, pero cualquiera que hubiese estado junto a él le habría oído pronunciar a media voz esta palabra: patria. No había cesado aún de reírse Bossuet cuando Courfeyrac gritó: «¡Novedad!». Y con la voz de un portero en el acto de anunciar, añadió: «Me llamo pieza de a 8». En efecto,
Un nuevo personaje acababa de salir a la escena. Era otro cañón. Los artilleros, maniobrando con rapidez, colocaron en batería la segunda pieza al lado de la primera. Con esto empezaba ya a bosquejarse el desenlace. Algunos instantes después, las dos piezas, perfectamente servidas, tiraban de frente contra el reducto, y las descargas cerradas de batallón de línea y del de las afueras sostenían la artillería. Oíanse también cañonazos a cierta distancia, y era que al mismo tiempo que estas dos piezas se encarnizaban en la barricada de la calle de la Chanvrerie, otras dos bocas de fuego, una en la calle de San Dionisio y otra en la de Aubry-le-Boucher, acribillaban el reducto de Saint-Merry. Los 4 cañones hacían eco lúgubremente. Los perros, sombríos de la guerra, se respondían mutuamente con sus ladridos. De las dos piezas asestadas ahora contra la barricada de la calle de la Chanvrerie, una tiraba con metralla y otra con bala. Esta última tenía la puntería un poco más alta, y el tiro estaba calculado de manera que la bala hiriese la extremidad de la arista superior de la barricada, la derribase y arrojase pedazos de adoquines sobre los insurrectos como si fuesen cascos de metralla. Esta dirección del tiro tenía por objeto alejar a los combatientes de la cima del reducto, obligándolos a agruparse en lo interior, es decir, que esto anunciaba el asalto. Una vez ahuyentados los combatientes de lo alto de la barricada por las balas y de las ventanas de la taberna por la metralla, las columnas de ataque podrían adelantarse por la calle sin que les apuntaran y quizá hasta sin ser vistas, escalar repentinamente el reducto, como la noche anterior, y tal vez tomarlo por sorpresa. Es absolutamente preciso disminuir el daño que nos hacen esas piezas, dijo Enjolras, y gritó: ¡Fuego contra los artilleros! Todos estaban prontos. La barricada, que por tanto tiempo se había mantenido silenciosa, hizo fuego desesperadamente, sucediéndose 7 u 8 descargas con una especie de rabia mezclada de alegría. La calle se llenó de un humo espesísimo, y al cabo de algunos minutos, por entre aquella bruma rayada de llamaradas, se pudo distinguir confusamente a las 2/3 partes de los artilleros tendidos bajo las ruedas de los cañones. Los que quedaron en pie continuaban en el servicio de las piezas con severa tranquilidad, pero el fuego se había amortiguado. Vamos bien, dijo Bossuet a Enjolras. ¡Victoria! Enjolras, meneando la cabeza, contestó: con un cuarto de hora más que dure esta victoria, no se encontrarán arriba de 10 cartuchos en la barricada. Parece que Gavroche oyó esto último. Fin del capítulo 14. Los Miserables, de Víctor Hugo. Capítulo 15 del libro primero. Gavroche fuera de la barricada. De improviso, Courfeyrac vio un bulto al pie de la barricada, fuera de la calle, bajo las balas. Gavroche había tomado de la taberna una cesta de esas que sirven para poner botellas, y saliendo por la cortadura, se ocupaba tranquilamente en vaciar en su cesta las cartucheras de los guardias nacionales muertos en el declive del reducto. ¿Qué haces aquí?, dijo Courfeyrac. Gavroche levantó la cabeza. Ciudadano, lleno mi cesta. ¿No ves la metralla? Gavroche respondió: es igual, está lloviendo, ¿qué más? Gritóle Courfeyrac: ¡entra! Al instante. Y de un salto se internó en la calle. Recordará el lector que la compañía de Fannicot, al retirarse, había dejado detrás de sí un rastro de cadáveres. Como unos 20 de estos yacían acá y allá, en toda la longitud de la calle, sobre el empedrado. Eran 20 cartucheras para Gavroche y una provisión de cartuchos para la barricada. El humo formaba en la calle como una niebla. Cualquiera que haya visto una nube en una garganta de montañas entre 2 alturas perpendiculares puede figurarse aquel humo encerrado
y como condensado por dos sombrías líneas de altas casas. Subía lentamente y se renovaba sin cesar, resultando de ahí una oscuridad gradual que empañaba la luz del sol en medio del día. Los combatientes se distinguían apenas de un extremo a otro de la calle, no obstante lo corta que ésta era. Aquella oscuridad, probablemente prevista y calculada por los jefes que debían dirigir el asalto de la barricada, fue útil a Gavroche. Bajó los pliegues de aquel velo de humo y gracias a su pequeñez pudo avanzar por la calle sin que le viesen y desocupar las 7 u 8 primeras cartucheras sin gran peligro. Arrastrábase boca abajo, andaba a gatas, cogía la cesta con los dientes, se retorcía, se deslizaba, ondulaba, serpenteaba de un cadáver a otro y vaciaba la cartuchera como un mono abre una nuez. Desde la barricada, y a pesar de estar aún bastante cerca, no se atrevían a gritarle que volviese, por miedo de llamar la atención hacia él. En el bolsillo del cadáver de un cabo encontró un frasco de pólvora. Para la sed, dijo guardándoselo. A fuerza de seguir avanzando, llegó a donde la niebla de la fusilería se volvía transparente, tanto que los tiradores de la tropa de línea, apostados detrás de su parapeto de adoquines, y los del batallón de las afueras en el ángulo de la calle, notaron que se movía algo entre el humo. En el momento en que Gavroche vaciaba la cartuchera de un sargento que yacía cerca de un guardacantón, una bala hirió al cadáver. ¡Diablo!, dijo Gavroche, me matan a mis muertos. Otra bala arrancó chispas del empedrado junto a él. La tercera volcó el cesto. Gavroche miró y vio que el fuego procedía de los guardias nacionales de las afueras. Púsose en pie con los cabellos esparcidos al viento, las manos en jarra, la vista fija en los guardias nacionales, y cantó: Si uno es feo en Nanterre, la culpa es de Voltaire. Si es bruto en Palaiseau, la culpa es de Rousseau. Enseguida cogió la cesta, volvió a ella sin perder ni uno de los cartuchos que habían caído al suelo, y sin miedo a los tiros marchó a desocupar otra cartuchera. La cuarta bala no le acertó tampoco. Gavroche cantó: Notario voy a ser por culpa de Voltaire, y si lo soy o no, la culpa es de Rousseau. La quinta bala no produjo más efecto que el de inspirarle la tercera copla. La alegría es mi ser, por culpa de Voltaire. Si tan pobre soy yo, la culpa es de Rousseau. Así continuó por algún tiempo. El espectáculo era a la vez espantoso y entretenido. Gavroche, blanco de las balas, se burlaba de los fusiles. Parecía divertirse mucho. Era el gorrión picoteando a los cazadores. A cada descarga respondía con una copla. Le apuntaban sin cesar y no le acertaban nunca. Los guardias nacionales y los soldados se reían al apuntarle. Echábase en el suelo, volvía a levantarse, se ocultaba en el ángulo de una puerta. Después saltaba, desaparecía, tornaba a aparecer, huía, presentábase de nuevo, respondía a la metralla poniéndose el pulgar en la nariz y extendiendo los demás, y entre tanto robaba los cartuchos, vaciaba las cartucheras y llenaba su cesto. Los insurrectos, sin casi respirar, le seguían con la vista. La barricada temblaba mientras él cantaba. No era un niño ni un hombre, era un hada en forma de pilluelo, diríase el enano invulnerable de la pelea. Las balas corrían tras él, pero él era más listo que ellas. Jugaba una especie de terrible juego al escondite con la muerte. Y cada vez que el espectro acercaba su faz desnuda, el pilluelo le daba un papirotazo. Sin embargo, una bala mejor dirigida o más traidora que las demás acabó por alcanzar a aquel chico, especie de fuego fatuo. Vióse vacilar a Gavroche y luego caer. Toda la barricada lanzó un grito, pero había algo de anteo en aquel pigmeo. Para el pilluelo, tocar el empedrado es como para el gigante tocar la tierra. Gavroche
no había caído sino para volverse a levantar. Incorporóse. Una larga línea de sangre le rayaba la cara. Alzó los brazos al aire, miró hacia el punto de donde había salido el tiro y se puso a cantar. Si acabo de caer, la culpa es de Voltaire. Si una bala me dio, la culpa es... No pudo acabar. Otra bala del mismo tirador cortó la frase en su garganta. Esta vez cayó con el rostro contra el suelo y no se movió más. La grande alma de aquel niño había volado. Fin del capítulo 15. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 16 del libro primero, donde se verá que el hermano puede convertirse en padre. Había a la sazón en el jardín de Luxemburgo, pues la mirada del drama debe extenderse a todas partes, dos niños que iban cogidos de la mano. Uno podría contar 7 años y el otro 5. Mojados por la lluvia, habían elegido los paseos donde daba el sol. El mayor conducía al más pequeño. Ambos estaban cubiertos de harapos y pálidos. El más pequeño decía: «Tengo hambre». El mayor, con sus ínfulas ya de protección, conducía al otro de la mano izquierda y en la derecha llevaba una varita. Encontrábanse solos en el jardín, pues la policía había mandado cerrar las verjas de éste a causa de la insurrección y estaba desierto. Las tropas que habían pasado en él la noche habían marchado al combate. ¿Cómo estaban allí aquellos chicos? Quizá se hubiesen evadido de algún cuerpo de guardia entreabierto, quizá en las cercanías, en la barrera del infierno, en la explanada del observatorio o en la vecina encrucijada que domina el frontón, donde se lee: Invenerum parvulum, panis involutum. Hubiese alguna barraca de saltimbanquis, de la cual habían huido. Quizá la víspera por la tarde, burlando la vigilancia de los inspectores del jardín al tiempo de cerrar la verja, se hubiesen quedado y pasado la noche en alguna de esas garitas donde se leen los periódicos. El hecho es que vagaban por allí y que parecían libres. Vagar y parecer libre es estar perdido, y en efecto aquellos pobres niños lo estaban. Eran los mismos cuya suerte había tenido inquieto a Gavroche y que el lector recordará. Los hijos de Thénardier, que vivían con la tía Magnon, atribuidos al señor Gillenormand, y ahora hojas caídas de todas esas ramas sin raíces y que rodaban por tierra a impulso del viento. Sus vestidos, propios del tiempo de la tía Magnon, y que les servían de prospecto para con el señor Gillenormand, estaban hechos jirones. Estos dos seres pertenecían ya a la estadística de los niños abandonados, que la policía registra, recoge, extravía y vuelve a encontrar en las calles de París. Solo en día de tanta confusión se comprende que aquellos miserables chicos estuviesen en el jardín de Luxemburgo. Si los inspectores los hubiesen visto, habrían arrojado de allí a tales harapos. Los niños pobres no entran en los jardines públicos, sin embargo de que, como niños que son, debería pensarse que tienen derecho a las flores. Estos se encontraban allí gracias a haberse mandado cerrar la verja. Estaban de contrabando, habíanse escurrido en el jardín y se quedaron dentro. Los inspectores no dejan de vigilar, aunque se cierre la verja. Se supone que continúan funcionando, pero la vigilancia es menor y hasta nula. Los inspectores aquel día, participando de la pública ansiedad y más ocupados en lo exterior que en lo interior, no se cuidaban del jardín y así no vieron a los dos delincuentes. La víspera había llovido y un poco también por la mañana, pero en junio los chaparrones no calan la tierra. Apenas se conoce una hora después de la tormenta que tan hermoso y sonrosado día ha vertido lágrimas. El suelo se seca tan pronto como la mejilla de un niño. En ese instante de solsticio,
La luz del mediodía es, digámoslo así, punzante. Se apodera de todo, se duplica y se superpone a la tierra con una especie de succión. Diríase que el sol tiene sed. Un chaparrón es un vaso de agua. La lluvia es bebida en el momento. Por la mañana todos son arroyos que corren, por la tarde polvo que se levanta. Nada hay tan admirable como el verdor que la lluvia lava y el sol seca. Es como sentir el ambiente a la vez fresco y cálido. Los jardines y las praderas, con el agua en sus raíces y el sol en sus flores, se convierten en braserillos de incienso y exhalan a un tiempo todos sus perfumes. Todo sonríe, canta y se ofrece. Se siente uno dulcemente embriagado. La primavera es un paraíso provisional y el sol ayuda al hombre a tener paciencia hasta que llega el definitivo. Hay seres que no piden más, que teniendo el azul del cielo dicen «basta», pensadores absortos ante el prodigio que, idólatras de la naturaleza, se muestran indiferentes al bien y al mal, contempladores del cosmos que en medio de tanta magnificencia se olvidan de sus semejantes y no comprenden haya quien fije la atención en el hambre de unos, en la sed de otros, en la desnudez del pobre durante el invierno, en la curvatura linfática de una pequeña espina dorsal, en el jergón, en la buhardilla, en el calabozo, en los harapos de las jóvenes que tiritan de frío, cuando se puede meditar a la sombra de los árboles, espíritus tranquilos y terribles, implacablemente satisfechos. Cosa rara, el infinito les basta. Ignoran esa grande necesidad del hombre, lo finito, que admite el enlace. No se acuerdan de lo finito, que admite el progreso, el trabajo sublime. Huye de su mente lo indefinido, que nace de la combinación humana y divina de lo infinito y de lo finito. Con tal de ponerse frente a frente de la inmensidad, se sonríen. Para ellos no hay alegría, sino éxtasis. Abismarse, tal es su vida. En su concepto, la historia de la humanidad no es más que un plano dividido en fracciones, donde no se halla el todo. El verdadero todo está fuera. ¿A qué acordarse de ese pormenor? El hombre. Decís que el hombre padece y no tiene nada de imposible, pero en cambio, ved cómo se eleva Aldebarán. Decís que a la madre se le ha agotado la leche, que el recién nacido se está muriendo. No sé una palabra, pero en cambio, considerad ese admirable rosetón que forma la albura del abeto, examinada con el microscopio. Comparad a esto el más rico encaje. Esos pensadores se olvidan de amar. Es tanto lo que influye en ellos el zodíaco que les impide ver al niño que llora. Dios les eclipsa el alma. Es una familia de inteligencias, a la vez pequeñas y grandes. Horacio se contaba en el número, y Goethe, y quizá también La Fontaine, magníficos egoístas del infinito, espectadores tranquilos del dolor, que no ven a Nerón si hace buen tiempo, a quienes el sol oculta la hoguera, que mirarían guillotinar buscando en el suplicio un efecto de luz, que no oyen ni el grito, ni el sollozo, ni el estertor, ni el toque de alarma, para los cuales todo se encuentra bien, pues que hay el mes de mayo, que se declaran satisfechos mientras luzcan sobre su cabeza nubes de púrpura y oro, y que están decididos a ser felices en tanto que los astros brillen y que canten las aves. Se les compararía a cuerpos tenebrosos que despiden rayos de luz. No sospechan siquiera que son dignos de lástima, y sin embargo lo son, porque el que no llora no ve. Es preciso admirarlos y compadecerlos, como se compadecería y admiraría a un ser a la vez noche y día, que no tuviese ojos bajo las cejas y en medio de cuya frente brillase un astro. Según algunos, la indiferencia de esos pensadores es una filosofía superior, concedido, pero en esa superioridad hay imperfección. Se puede ser inmortal y cojo, testigo Vulcano. Se puede ser más que hombre y menos que hombre.
Lo incompleto inmenso está en la naturaleza. ¿Quién sabe si el sol no es un ciego? Mas entonces, ¿de quién fiarse? ¿Solem quis dicere falsum audeat? ¿Cómo han de engañarse ciertos genios, ciertos altísimos de forma humana, ciertos hombres astros? ¿Cómo lo que está a tan grande elevación en la cima, en la cúspide, en el cénit, lo que envía a la tierra tanta claridad, ha de ver poco, ha de ver mal, no ha de ver? ¿No es esto para desesperar? No, pues ¿qué hay por cima del sol? Dios. El 6 de junio de 1832, a las 11 de la mañana, el Luxemburgo solitario y despoblado estaba hermoso. Los arriates y los parterres se enviaban, en medio de la luz, perfumes y resplandores. Las ramas, locas con la claridad del mediodía, parecían querer abrazarse. Había en los sicomoros una batahola de currucas. Los gorriones celebraban su triunfo. Otros pajarillos trepaban por los castaños, picoteando en los agujeros de la corteza. La plata, banda, aceptaba la legítima monarquía de los lirios. El más augusto de los perfumes es el que sale de la blancura. Respirábase el olor aromático de los claveles. Las viejas cornejas de María de Médicis sentían el amor sobre los altos árboles. El sol doraba, teñía de púrpura y encendía los tulipanes, que no son otra cosa que todas las variedades de la llama hechas fuego. En torno de los bancos de tulipanes remolineaban las abejas, chispas de aquellas flores llamas. Todo era gracia y alegría hasta la próxima lluvia, esta reincidente de que debían aprovecharse los lirios y las madreselvas. No tenía nada de alarmante. Las golondrinas hacían la graciosa amenaza de volar bajo. El que estaba allí respiraba felicidad. La vida olía bien. Toda aquella naturaleza exhalaba el candor, el socorro, la asistencia, la paternidad, la caricia, la aurora. Los pensamientos que caían del cielo eran dulces como la manita de un niño que se besa. Las estatuas bajo los árboles, desnudas y blancas, tenían ropajes de sombra, agujereados de luz. Eran diosas con harapos de sol, pues los rayos les colgaban de todas partes. Alrededor del estanque grande la tierra estaba ya seca y hasta caliente. Se movía bastante viento para levantar acá y allá pequeños remolinos de polvo, y algunas hojas amarillas, restos del último otoño, se perseguían alegremente como los pilluelos en sus juegos. La abundancia de la claridad tenía no sé qué de tranquilizadora. La vida, la savia, el calor, los efluvios se desbordaban. Sentíase bajo la creación lo enorme del manantial. En todos aquellos soplos penetrados de amor, en aquel vaivén de reverberaciones y de reflejos, en aquella prodigiosa expendición de rayos, en aquel derrame indefinido de oro fluido, se sentía la prodigalidad de lo inagotable. Y detrás de tanto esplendor, como detrás de una cortina de llamas, se entreveía Dios, ese millonario de estrellas. Gracias a la arena no había una mancha de lodo. Gracias a la lluvia no había un grano de ceniza. Los ramilletes acababan de lavarse. Todo el terciopelo, todo el raso, todos los barnices, todo el oro que sale de la tierra en forma de flores, se ofrecían a la vista en su mayor pureza. Toda aquella magnificencia respiraba el aseo. El gran silencio de la naturaleza dichosa llenaba el jardín. Silencio celeste, compatible con mil músicas, arrullos de los nidos, zumbidos de los enjambres, palpitaciones del viento. Toda la armonía de la estación se completaba en un agradable conjunto. Las entradas y salidas de la primavera se verificaban en el orden regular. Concluían las lilas y empezaban los jazmines. Algunas flores se retrasaban y, al contrario, adelantábanse algunos insectos. La vanguardia de las mariposas encarnadas de junio fraternizaba con la retaguardia de las mariposas blancas de mayo.
Los plátanos mudaban la piel. La brisa formaba ondulaciones en los magníficos grupos de castaños. El espectáculo era espléndido. Un veterano del cuartel vecino que miraba al través de la verja decía: «Es la primavera vestida de todas armas y con su uniforme de gala». Toda la naturaleza se desayunaba. La creación se había sentado a la mesa, pues era la hora. El gran mantel azul estaba tendido en el cielo y el gran mantel verde en la tierra. El sol alumbraba a Giorno. Dios servía el banquete universal. Cada ser tenía su alimento o su pasta. La paloma zurita encontraba cañamones, el pinzón mijo, el jilguero anagálida, el petirrojo gusanos, la abeja flores, la mosca infusorios, el chotacabra moscas. Comíanse también de vez en cuando los unos a los otros. Tal es el misterio del mal mezclado con el bien, pero ni un solo animal tenía el estómago vacío. Los dos niños abandonados habían llegado junto al estanque y, como si les asustase toda aquella luz, procuraban esconderse. Instinto del pobre y del débil ante la magnificencia aún impersonal, y se pusieron detrás de la cabaña de los cisnes. Por intervalos, cuando corría viento, se oían confusamente gritos, un ruido, especie de estertor tumultuoso, que era el fuego de los fusiles, y golpes sordos, que eran los cañonazos. Percibíase humo sobre los tejados por el lado de los mercados, y sonaba a lo lejos una campana que parecía llamar. Los chicos no daban indicios de notar nada de esto. El más pequeño repetía de tiempo en tiempo a media voz: «Tengo hambre». Casi a la par que los dos niños, arrimábase otra pareja al estanque. Era un honrado vecino de 50 años, que conducía de la mano a otro honrado vecino de 6. Sin duda, el padre en compañía del hijo. El honrado vecino de 6 años tenía un enorme bollo. En aquella época, ciertas casas ribereñas en la calle Madame y en la del Infierno poseían una llave del Luxemburgo de que disfrutaban los inquilinos cuando estaban cerradas las verjas, tolerancia que después se ha suprimido. Aquel padre y aquel hijo salían indudablemente de una de esas casas. Los dos pobrecillos vieron venir a aquel señor y se ocultaron algo más. Era este un ciudadano, tal vez el mismo que Mario un día, en medio de su amorosa fiebre, había oído junto al propio estanque aconsejar a su hijo que evitase los excesos. Tenía el aire afable y altivo, y su boca, no cerrándose jamás, se sonreía siempre. Esa sonrisa mecánica, producida por demasiada mandíbula y poca piel, muestra más bien que el alma a los dientes. El niño, con su bollo mordido, sin seguir comiéndole, parecía disgustado. Llevaba el uniforme de guardia nacional, seguramente a causa del motín, y el padre iba vestido de paisano, por prudencia. Detuviéronse el padre y el hijo junto al estanque donde se refocilaban los cisnes. Aquel ciudadano parecía profesar una admiración especial a estos animales. Asemejábase a ellos en el modo de andar. A la sazón, los cisnes nadaban. Este es su principal talento, y estaban magníficos. Si los dos pobrecillos se hubiesen puesto a escuchar y hubieran tenido edad para comprender, habrían podido recoger las palabras de un hombre grave. El padre decía al hijo: «El sabio se contenta con poco. Toma ejemplo en mí. No me gusta el Fausto. Jamás se me ve con vestidos adornados de oro y piedras preciosas. Dejo ese falso brillo para las almas mal organizadas». En aquel instante los gritos profundos que procedían del lado de los mercados estallaron con un aumento de campanas y de algazara. «¿Qué es eso?», preguntó el niño. El padre respondió: «Son saturnales». De repente vio a los dos chicos haraposos que seguían inmóviles detrás de la casita verde de los cisnes. «Ese es el principio», dijo, y añadió tras un corto silencio: «La anarquía entra en este jardín».
Entretanto, el hijo volvió a morder el bollo, escupió el pedazo y se echó a llorar bruscamente. ¿Por qué lloras?, preguntó el padre. No tengo más ganas, respondió el niño. El padre tomó un aspecto serio. No es preciso tener ganas para comer un bollo. Me repugna el bollo. Está duro. ¿No lo quieres? No. El padre le mostró los cisnes. Arrójalo a esos palmípedos. El niño vaciló. Aunque no se quiera un bollo, no es razón para darlo. Sé humano. Es preciso tener lástima de los animales. Y tomando el bollo de manos de su hijo, lo tiró al estanque. El bollo cayó bastante cerca de la orilla. Los cisnes estaban lejos, en medio del estanque, y ocupados con alguna presa. Así no habían visto al ciudadano ni el bollo. El ciudadano, conociendo que este último corría peligro de perderse y pesaroso de un naufragio inútil, se entregó a una agitación telegráfica que acabó por llamar la atención de los cisnes. Divisaron algo que sobrenadaba, viraron de bordo como barcos que son, y se dirigieron hacia el bollo lentamente, con esa augusta majestad que conviene a animales blancos. Los cisnes comprenden las señales, dijo el ciudadano, muy satisfecho con esta muestra de su ingenio. En aquel momento, el tumulto lejano de la ciudad se aumentó repentinamente. Esta vez tenía algo de siniestro. Hay bocanadas de viento que hablan con más claridad que otras. La que soplaba a la sazón trajo hasta allí distintamente redobles de tambor, gritos, descargas cerradas y las lúgubres respuestas de la campana y el cañón. Coincidió esto con una nube negra que ocultó el sol de improviso. Aún los cisnes no habían llegado al bollo. Volvamos, dijo el padre. Ataca a las Tullerías. Tomó de nuevo la mano de su hijo, después prosiguió. De las Tullerías a Luxemburgo no hay más distancia que la que separa la dignidad de rey de la dignidad de par. No es grande. Los fusilazos van a llover. Miró la nube. Y quizá también va a descargar la lluvia. El cielo se mezcla en todo esto. La rama segunda está condenada. Volvamos a prisa. Quisiera ver a los cisnes comerse el bollo, dijo el niño. El padre respondió: sería una imprudencia. Y se llevó a su ciudadanito. El hijo, sintiendo dejar los cisnes, volvió la cabeza hacia el estanque hasta que un grupo de árboles se lo ocultó. Entretanto y al mismo tiempo que los cisnes, los chicos vagabundos se habían acercado al bollo. Flotaba éste sobre el agua. Mientras el más pequeño no apartaba los ojos del bollo, dirigía el mayor la vista al ciudadano. El padre y el hijo entraron en el laberinto de paseos que conduce a la escalera grande del grupo de árboles por el lado de la calle Madame. En cuanto se perdieron de vista, el mayor se tendió prontamente boca abajo en el borde redondeado del estanque, y aferrándose a él con la mano izquierda, inclinado sobre el agua, casi expuesto a caer, extendió con la mano derecha su varita hacia el bollo. Los cisnes, viendo al enemigo, se dieron prisa, y al apresurarse produjeron un efecto de pecho útil al pescadorcito. El agua refluyó delante de ellos, y una de sus blandas ondulaciones concéntricas empujó suavemente el bollo hacia la varita del niño. Esta tocaba el bollo al mismo tiempo que llegaban los cisnes. El muchacho dio un golpe vivo, le atrajo hacia sí, asustó a los cisnes, le cogió y se levantó. El bollo estaba mojado, pero los chicos tenían hambre y sed. El mayor le dividió en dos partes, una grande y otra pequeña. Tomó la pequeña para sí, dio la grande a su hermanito y le dijo: échate eso al coleto. Fin del capítulo 16. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, capítulo 17 del libro primero. Mortuus pater filium moriturum expectat. Habíase lanzado Mario fuera de la barricada, seguido de Combeferre, pero era tarde. Gavroche estaba ya muerto. Combeferre
se encargó del cesto con los cartuchos y Mario del chico. Ay, pensaba que lo que el padre de Gavroche había hecho por su padre, él lo hacía por el hijo. Solo que Thénardier había traído a su padre aún vivo, y él traía al chico muerto. Cuando Mario entró en el reducto con Gavroche en los brazos, tenía, como el pilluelo, el rostro inundado de sangre. En el instante de bajarse para coger a Gavroche, una bala le había pasado rozando el cráneo, sin que él lo advirtiese. Courfeyrac se quitó la corbata y vendó la frente de Mario. Púsose a Gavroche en la misma mesa que a Mabeuf, y sobre ambos cuerpos se tendió el paño negro. Hubo bastante para el anciano y el niño. Combeferre distribuyó los cartuchos del cesto que había traído. Esto suministraba a cada hombre 15 tiros más. Juan Valjean seguía en el propio sitio sin moverse. Cuando Combeferre le presentó sus 15 cartuchos, sacudió la cabeza. «Qué excéntrico tan raro», dijo en voz baja Combeferre a Enjolras. «Haya medio de no combatir en esta barricada». «Lo que no le impide defenderla», contestó Enjolras. «El heroísmo tiene sus originales», repuso Combeferre. Y Courfeyrac, que había oído, añadió: «Es un género distinto del tío Mabeuf». Es curioso notar que el fuego que se hacía contra la barricada apenas turbaba los ánimos en el interior. Los que no han formado nunca parte del remolino que constituye esta clase de guerra no pueden imaginar los singulares momentos de tranquilidad que se mezclan a tan terribles convulsiones. Se va y se viene, se habla, se dicen chistes, se pasa el tiempo. Una persona a quien conocemos oyó decir a un combatiente en medio de la metralla: «Estamos aquí como en una comida de amigos». El reducto de la calle de la Chanvrerie, lo repetimos, parecía muy tranquilo en el interior. Todas las peripecias y todas las fases habían sido o iban a ser agotadas. La posición, de crítica que era, habíase convertido en amenazadora e iba probablemente a volverse desesperada. A medida que la situación se oscurecía, la luz heroica teñía de púrpura más y más la barricada. Enjolras, grave, la dominaba, en la actitud de un joven espartano, consagrando su espada desnuda al sombrío genio de Epidotas. Combeferre, con el mandil atado a la cintura, curaba a los heridos. Bossuet y Feuilly hacían cartuchos con la pólvora del frasco que Gavroche encontró en el bolsillo del cabo, y Bossuet decía a Feuilly: «Vamos pronto a tomar el pasaporte para otro planeta». Courfeyrac, sentado en los adoquines que se había reservado junto a Enjolras, disponía y arreglaba todo un arsenal: su bastón de estoque, su fusil, 2 pistolas de arzón y los puños, todo con el cuidado de una joven que pone en orden sus avíos de tocador. Juan Valjean, mudo, miraba la pared que tenía enfrente. Un obrero se sujetaba a la cabeza con una cuerda un gran sombrero de paja de la tía Hucheloup, por miedo de los rayos del sol, decía. Los jóvenes de la Cougourde de E departían alegremente unos con otros, como si tuviesen prisa de hablar patois por la última vez. Joly, que había descolgado el espejo de la viuda Hucheloup, examinaba en él su lengua. Algunos combatientes, habiendo descubierto mendrugos de pan casi mohosos en una gaveta, se los comían con ansia. Mario se sentía inquieto, pensando en lo que su padre iba a decirle. Fin del capítulo 17. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 18 del libro primero. El buitre convertido en presa. Insistamos en un hecho psicológico, propio de las barricadas. Nada de lo que caracterizaba esa sorprendente guerra de las calles debe omitirse. Cualquiera que sea la extraña tranquilidad interior de que acabamos de hablar, la barricada, para los que están dentro, sigue siendo como una visión. Hay algo de apocalipsis en la guerra civil. Todas las brumas de lo desconocido se mezclan a esos terribles resplandores. Las revoluciones son esfinges,
y cualquiera que ha estado en una barricada cree haber tenido un sueño. Lo que se siente en tales sitios es, como ya hemos indicado a propósito de Mario, y veremos luego las consecuencias, más y menos que la vida. Ya fuera de la barricada, no se sabe lo que se ha presenciado allí. Ha estado uno terrible y lo ignora. Ha estado uno circuido de ideas que combatían, que tenían rostros humanos, y la cabeza del patriota se ha iluminado con la claridad del porvenir. Había allí cadáveres tendidos y fantasmas en pie. Las horas eran colosales y parecían horas de eternidad. Hase vivido en la muerte. Hanse visto pasar sombras. ¿Qué era aquello? Había allí manos ensangrentadas, un espantoso ruido y también un horrible silencio. Bocas abiertas que gritaban y otras bocas abiertas que no decían palabra. Se estaba en medio del humo, de la noche quizá. Créese haber tocado el siniestro borde de las profundidades desconocidas y se mira uno a las uñas, donde aparecen como manchas encarnadas. Hase olvidado todo. Volvamos a la calle de la Chanvrerie. De repente, entre dos descargas, se oyó el sonido lejano de la hora. Son las 12, dijo Combeferre. Aún no habían acabado de dar las 12 campanadas cuando Enjolras, poniéndose en pie, dijo con voz tonante desde lo alto de la barricada: subid adoquines a la casa y colocadlos en el borde de la ventana y de las buhardillas. La mitad de la gente a los fusiles y la otra mitad a las piedras. No hay que perder un minuto. Una partida de zapadores bomberos, con el hacha al hombro, acababa de aparecer en orden de batalla al extremo de la calle. Aquello tenía que ser la cabeza de una columna. ¿Y de cuál? De la de ataque, evidentemente. Los zapadores bomberos, encargados de demoler la barricada, deben preceder siempre a los soldados que han de escalarla. No cabía duda de que se iba a llegar ya al instante denominado en 1822 por el señor de Clermont-Tonnerre, coup de collier, pechugón. La orden de Enjolras fue ejecutada con la diligente exactitud propia de los buques y de las barricadas, los dos únicos sitios de combate de donde es imposible evadirse. En menos de un minuto, las 2/3 partes de los adoquines que Enjolras había hecho amontonar en la puerta de Corinto fueron subidos al primer piso y a la buhardilla, y antes de que transcurriese otro minuto, aquellos adoquines, colocados artísticamente uno sobre otro, tapiaban hasta la mitad de su altura la ventana del uno y los tragaluces de la otra. Feuilly, principal constructor, tuvo cuidado en dejar algunos intervalos para los cañones de los fusiles. Esta especie de parapeto en las ventanas pudo formarse con tanta mayor facilidad cuanto que la metralla había cesado. Las dos piezas tiraban ahora con bala al centro del reducto, a fin de abrir un agujero y, si era posible, una brecha para el asalto. Cuando los adoquines destinados a la defensa estuvieron en su sitio, Enjolras mandó llevar al primer piso las botellas que había colocado debajo de la mesa donde estaba Mabeuf. ¿Quién pues beberá esto?, preguntó Bossuet. ¿Ellos?, contestó Enjolras. Se tapió enseguida la ventana del piso bajo y se aprontaron los travesaños de hierro que servían para cerrar de noche por dentro la puerta de la taberna. La fortaleza estaba completa, la barricada era el baluarte y la taberna el torreón. Con los adoquines que quedaron se cerró la cortadura. Como los defensores de una barricada se ven siempre obligados a economizar las municiones y los sitiadores lo saben, estos combinan su plan con una especie de calma irritante, exponiéndose antes de la hora al fuego, aunque más en apariencia que en realidad, y tomándose todo el tiempo que necesitan. Los preparativos de ataque se hacen siempre con cierta lentitud metódica. Después viene el rayo. Esta lentitud permitió a Enjolras revisarlo y perfeccionarlo todo.
Conocía que ya que semejantes hombres iban a morir, su muerte debía ser una obra maestra. Dijo a Mario: somos los dos jefes, voy adentro a dar algunas órdenes, quédate fuera tú y observa. Apostóse Mario de vigía en la cúspide de la barricada. Enjolras mandó clavar la puerta de la cocina, que, como se recordará, servía de hospital. Que no lleguen las salpicaduras a los heridos, dijo. Dio las últimas instrucciones en la sala baja con voz breve, pero profundamente tranquila. Feuilly escuchaba y respondía en nombre de todos. Aprontad hachas en el primer piso para cortar la escalera. ¿Las hay? Sí, dijo Feuilly. ¿Cuántas? 2 hachas y un merlín. Está bien, somos 27 hombres aptos para el combate. ¿Cuántos fusiles hay? 34. Sobran 8. Tened a mano esos 8 fusiles cargados como los demás. En el cinto los sables y las pistolas. 20 hombres en la barricada, 6 emboscados en las buhardillas y en la ventana del primer piso, para hacer fuego contra los sitiadores por las troneras de los adoquines. Ni un solo trabajador inútil. Luego, cuando el tambor toque a degüello, que los 20 de abajo se precipiten a la barricada. Los que primero lleguen se colocarán mejor. Dadas estas órdenes, se volvió a Javert y le dijo: no creas que te olvido. Y poniendo sobre la mesa una pistola, añadió: el último que salga de aquí levantará la tapa de los sesos a ese espía. ¿Aquí mismo? Preguntó una voz. No, no mezclemos ese cadáver con los nuestros. Se puede atravesar la pequeña barricada de la callejuela de Montour. No tiene sino 4 pies de alta. El hombre está bien amarrado. Se le conducirá y ejecutará allí. En aquel momento había una persona de las presentes más impasible que Enjolras, y era Javert. Presentóse Juan Valjean. Estaba confundido en el grupo de los insurrectos. Salió y dijo a Enjolras: ¿sois el jefe? Sí. Me habéis dado gracias hace poco. En nombre de la República. La barricada tiene 2 salvadores, Mario Pontmercy y vos. ¿Creéis que merezco recompensa? Sin duda. Pues bien, os pido una. ¿Cuál? La de permitirme levantar la tapa de los sesos a ese hombre. Javert alzó la cabeza, vio a Juan Valjean, hizo un movimiento imperceptible y dijo: justo es. Enjolras se había puesto a cargar de nuevo la carabina y miró alrededor. ¿No hay quien reclame? Y dirigiéndose a Juan Valjean le dijo: os entrego el polizonte. Juan Valjean, en efecto, se apoderó de Javert, sentándose al extremo de la mesa, cogió la pistola y un débil ruido seco anunció que acababa de montarla. Casi al mismo instante se oyó el sonido de una corneta. ¡Alerta!, gritó Mario de lo alto de la barricada. Javert se puso a reír con esa risa sorda que le era propia, y mirando fijamente a los insurrectos, les dijo: no gozáis de mejor salud que yo. Todos afuera, gritó Enjolras. Los insurrectos se lanzaron en tropel, y al salir recibieron por la espalda, permítasenos la frase, estas palabras de Javert: hasta luego. Fin del capítulo 18. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 19 del libro primero. La venganza de Juan Valjean. Cuando Juan Valjean se quedó solo con Javert, desató la cuerda que sujetaba al prisionero por la mitad del cuerpo y cuyo nudo estaba hecho debajo de la mesa. Enseguida le indicó que se levantase. Javert obedeció, con esa indefinible sonrisa en que se condensa la supremacía de la autoridad encadenada. Juan Valjean tomó a Javert de la gamarra, como se tomaría a una acémila de la rienda, y arrastrándole en pos de sí, salió de la taberna con lentitud, porque Javert, a causa de las trabas que tenía puestas en las piernas, no podía dar sino pasos muy cortos. Juan Valjean llevaba la pistola en la mano.
Atravesaron de este modo el trapecio interior de la barricada. Los insurrectos, todos atentos al ataque que iba a sobrevenir, tenían vuelta la espalda. Solo Mario, ladeado en la extremidad izquierda del parapeto, los vio pasar. Aquel grupo del paciente y el verdugo se iluminó con la luz sepulcral de su alma. Juan Valjean, aunque con algún trabajo, hizo escalar a Javert atado y todo, sin soltarle un instante, la pequeña trinchera de la callejuela de Montour. Una vez pasado este parapeto, se encontraron solos en la calle. Nadie los veía. El ángulo que formaban las casas les ocultaba a los ojos de los insurrectos. A algunos pasos de allí estaban hacinados los cadáveres traídos de la barricada. En el montón de los muertos se distinguía un rostro lívido, una cabellera suelta, una mano agujereada y un seno de mujer medio desnudo. Era Eponina. Javert consideró de través aquel cuerpo y dijo a media voz, profundamente tranquilo: paréceme que conozco a esa muchacha. Después se volvió hacia Juan Valjean. Juan Valjean colocó la pistola bajo el brazo y fijó en Javert una mirada que no necesitaba palabras para decir: Javert, soy yo. Javert respondió: desquítate. Juan Valjean sacó una navaja del bolsillo y la abrió. Una sangría, exclamó Javert. Tienes razón, te conviene más. Juan Valjean cortó la gamarra que Javert tenía al cuello. Enseguida cortó las cuerdas de las muñecas y por último, bajándose, ejecutó lo mismo con la de los pies. Luego, poniéndose otra vez derecho, le dijo: estáis libre. Javert no era hombre que se asombraba fácilmente. Sin embargo, a pesar de ser tan dueño de sí mismo, no pudo menos de sentirse conmovido. Se quedó con la boca abierta e inmóvil. Juan Valjean continuó: no creo salir de aquí. No obstante, si por casualidad saliese vivo, con el nombre de Fauchelevent, en la calle del Hombre Armado número 7. Javert experimentó un sacudimiento de tigre que le hizo entreabrir los labios y murmurar entre dientes: ten cuidado. Y dos, dijo Juan Valjean. Javert repuso: ¿has dicho Fauchelevent en la calle del Hombre Armado? Número 7. Javert repitió a media voz: número 7. Abrochóse la levita, tomó cierta actitud militar, dio media vuelta, cruzó los brazos, apoyando la barba en una de las manos, y se puso a caminar en la dirección de los mercados. Juan Valjean le seguía con la vista. Después de dar algunos pasos, Javert se volvió y gritó a Juan Valjean: me fastidiáis, mejor es que me matéis. Javert, sin advertirlo, no tuteaba ya a Juan Valjean. Idos, dijo Juan Valjean. Javert se alejó poco a poco. Un momento después había doblado la esquina de la calle de Predicadores. Cuando Javert hubo desaparecido, Juan Valjean descargó la pistola al aire. Enseguida entró de nuevo en la barricada y dijo: ya no hay remedio. Veamos lo que había pasado entre tanto. Mario, más ocupado en lo de afuera que en lo de adentro, no había mirado hasta entonces con atención el espía amarrado en el fondo oscuro de la sala baja. Cuando le vio a la luz del día, atravesando la barricada camino de la muerte, le conoció. Asaltóle un recuerdo repentino. Se acordó del inspector de la calle de Pontoise y de las 2 pistolas que le había entregado y de las que se había servido en esta misma barricada, y no solo se acordó del rostro, sino hasta del nombre. Sin embargo, era un recuerdo nebuloso y confuso, como todas sus ideas. No fue una afirmación, sino una pregunta que se dirigió a sí mismo. ¿No es el inspector de policía que me dijo se llamaba Javert? Quizá era aún tiempo de intervenir en favor de aquel hombre, pero ante todo
había que cerciorarse de si era Javert. Mario interpeló a Enjolras, que acababa de situarse al otro extremo de la barricada. Enjolras, ¿qué? ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Quién? El agente de policía. ¿Sabes su nombre? Sin duda, nos lo ha dicho. ¿Cómo se llama? Javert. Mario se levantó. En aquel momento se oyó el pistoletazo. Juan Valjean volvió a aparecer y gritó: hemos concluido. Un frío glacial penetró en el corazón de Mario. Fin del capítulo 19.